qué precioso tiempo en el cual el Señor nos ha ministrado y nos seguirá ministrando seguramente. Qué mañana peculiar, ¿no? Ayer tuvimos el taller y se hizo mucho énfasis en qué cosa, en el cambio. Mientras iba a buscar el generador, digo, bueno, es una mañana para ejercitar la paciencia. Si no tenemos paciencia, tenemos, el Señor nos habla de diferentes maneras, tenemos que estar predispuestos a escuchar. Amén. Los voy a invitar que estén buscando en el libro de Hechos de los Apóstoles. No sé si pudimos descargar el texto, ¿no? No se pudo. ¿Lo tenés? Perfecto. Lo tenemos ahí, entonces vamos a aprovechar a usar esa versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente. No importa, bueno, lo leemos acá. Es Hechos 10. Vamos a orar. ¿Sí? Amado, te adoramos, Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ha estado ministrando. Tú sabes y conoces cada área de nuestras vidas, donde necesitamos ser confortados, ser sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Dios, que es medicina para nosotros, para nuestras vidas, y que llega a lo más profundo de nuestro ser. La queremos abrir en el nombre de Jesucristo y bajo la guía de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quería utilizar esta versión por cómo comienza. Dice, a partir del versículo 34, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 34 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él, después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado
sobre los gentiles. Amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios por su palabra. Qué maravilloso. ¿Qué le hace pensar la expresión de Pedro? Veo con claridad. Veo con claridad. Se habían abierto sus ojos, aparentemente. Hasta ese momento hay algo que Pedro no alcanzaba a darse cuenta. Hay algo que no alcanzaba a ver. Y dice, veo, mis ojos han sido abiertos. El apóstol Pedro, él mismo dice en el relato, comimos, bebimos con él, anduvimos con él. Se apareció luego resucitado. Ya la iglesia ha avanzado en el tiempo. Y en este momento es como que sucede algo en él. Algo que no había visto hasta ese momento. Podríamos decir que sucede una conversión en su interior. Se da cuenta de algo que hasta ese momento había estado velado para él. Y hay toda una razón por qué. Hay toda una razón. Lo que acabamos de leer es el mensaje que el mundo necesita conocer. Es el mensaje que la sociedad de nuestro tiempo necesita escuchar. Que en Jesucristo hay perdón de pecados. Que Dios no hace favoritismo. Reina Valera dice acepción de personas. Esa es la expresión que utiliza Pedro en Reina Valera. Reina Valera dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo. Ahora veo, ahora me doy cuenta. Algo estaba cayendo dentro de su mente y de su corazón que hasta ese momento no había advertido. ¿Dónde se encontraba Pedro? ¿Quiénes son aquellas personas que están escuchando a Pedro? Vamos al versículo 1 del mismo capítulo 10. Ahí nos va a relatar dónde estaba Pedro. Mire, dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre, mire el currículo, piadoso, dice. Esta versión dice, devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba y le dijo, Cornelio, lo llamó por su nombre. En el versículo 5 dice, ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. ¿Se da cuenta del currículum de este hombre? No es judío, no es judío, es gentil, es romano, es centurión, está a cargo de un grupo de hombres, de un destacamento, podríamos decir, del regimiento romano. Y destaca sus cualidades. Dice que es piadoso, temeroso de Dios, que da caridad, hace caridad y que ora. El título temeroso de Dios tiene mucho para enseñarnos cómo estaba espiritualmente esta persona. Él, por lo general, se entiende que iba a la oración, conocía, tenía contacto con el pueblo judío, quería conocer al Dios que el pueblo judío adoraba. Por lo tanto, de ahí nace, no guardaba los ritos de la ley. A esos que guardaban los ritos de la ley y se circuncidaban, le llamaban prosélitos. Estaban un poco más comprometidos ya con la religión. Este hombre simplemente se
se categoriza como temeroso de Dios. Pero además dice que hacía caridad y que oraba. ¿Lo podríamos poner en el salmo que habló Norma al principio? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. Lo podríamos poner ahí, ¿verdad? Mire, yo cuando leo el salmo este que leyó Norma, yo digo, yo no en ninguno de estos principios que propone me podría llegar a posicionar. Por eso es que el ángel viene y le dice a Cornelio, mira, mandá a buscar a Simón Pedro, que estaba en Jope, en otra ciudad. Todo esto que él hacía, todo esto bueno que él hacía, no era suficiente para obtener la salvación. No era con esos méritos, no era con toda esa búsqueda. No está mal, está muy bien, porque Dios de hecho lo vio. Y envía a un ángel para que le digan, mira, anda a buscar a Pedro. Leamos a partir del versículo 9. Dice así. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No llames impuro aquello que Dios ha limpiado. Estas son las palabras que escucha Pedro y 3 veces se repite lo mismo. Entonces, por un lado está Cornelio en Cesarea, que recibe la visita del ángel, que lo envía. Dice que envíe mensajeros a que traigan a Pedro, que Pedro tiene un mensaje muy importante que transmitirle. Entre tanto, Pedro está en Jope, esta ciudad, y está orando. ¿Qué estaría pidiendo Pedro? Señor, la dirección de la iglesia, ¿para dónde, Señor? ¿Para dónde quieres llevar a la iglesia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Mire, Pedro, capítulo 9, había resucitado a una mujer, a Dorcas, una mujer anciana que se dedicaba a hacer trabajos manuales y era muy estimada por la iglesia y había muerto. Dios estaba obrando por medio de él, grandemente. Hay 2 detalles que quiero mencionar. Uno es la ciudad donde estaba Cornelio y la otra ciudad donde estaba Pedro, Jope. ¿Se acuerda de un tal Jonás? ¿Por qué es famoso Jonás? El pez que lo tragó, ¿verdad? Ese pez nunca lo debería haber tragado a él si hubiese obedecido a la voz de Dios. Dios le había dado una misión a Jonás. Le dijo que tenía que ir a Nínive, la capital de un pueblo que era los asirios. Esta nación era una nación muy cruel.
Eran los enemigos del pueblo de Israel. Eran enemigos acérrimos, archienemigos. No lo podían ni ver. Entonces, cuando Dios le da esta misión, Jonás no le hace caso a Dios. Se va a otra ciudad. ¿Sabe de dónde tomó el barco? En Jope. En Jope, en esta ciudad donde estaba Pedro, de ahí él se embarca y toma otra dirección. Dios le había encomendado una misión, pero él hizo caso omiso y se fue. Las consecuencias son después esas, ¿no? Cesarea del Mar, que es donde vivía en este momento el centurión, es algo así como un centro de poder militar del Imperio Romano. De ahí desde ese lugar manejaba toda la economía de la provincia de Judea. Hay imágenes que muestran lo colosal que era la ciudad. Tenían un teatro, tenían un hipódromo, tenían baños termales, mucho lujo, muchísimo. Para Pedro, ir a esa ciudad era meterse en terreno enemigo, era meterse en el terreno de aquellos que los estaban esclavizando. Entonces había un gran repudio para con los gentiles. Por más que hubiera necesidad y gente buscando a Dios en aquel lugar, Pedro no estaba con mucha idea de ir a ese lugar. Estaría orando, Señor, ¿a qué más hay que resucitar? No sé. Pero estoy seguro que por su mente no pasaba ir a esa ciudad de Cesarea. Estaban distanciados muy poquito, alrededor de 60 kilómetros, una ciudad de la otra. Entonces, cuando Pedro ve esta visión, llegan los mensajeros de parte de Cornelio y le declaran todo lo que Cornelio había experimentado en su casa. Y él accede ahí con ellos. Al otro día, Pedro está haciendo diferente las cosas. Está siendo obediente a la voz de Dios. Hay un cambio respecto a aquel Jonás desobediente, obstinado, que no estaba dispuesto a cumplir con el mandato de Dios. Pedro quedó, digamos, no entendía mucho lo que estaba pasando. Pero Dios le dijo que vaya con estos hombres y fue obediente. Yo pensaba, miren, ¿y no hubiese sido más fácil que el Señor le hubiese dicho a Cornelio, Cornelio, anda, Pedro está allá en Jope, anda? Fue al revés. Hizo movilizar a Pedro, que estaba en una casa, dice que le estaban preparando la comida. Al mediodía subió a orar. Hay gente que se preocupa que no se levanta a las 6 de la mañana o a las 3, no está en oración. Pedro dice, al mediodía estaba. Seguramente lo hacía temprano, porque ellos dividían los tiempos, por lo menos 3 tiempos de oración. Pero al mediodía va a orar y hay gente que le está preparando la comida. A mí me da que pensar, digo, como que estaba cómodo, ¿no? Tendría un lugar, le habrían preparado ahí. Imagínense que había resucitado a una mujer, así que mucho deseo la gente de que Pedro se vaya no tendría. Aconteciendo algo así, vos querés escuchar y querés aprender y querés que te ministre y querés que predique y querés que cante tal vez, no sé. Mucho deseo Pedro de salir del lugar, me imagino que no tenía. Pero Dios lo va a hacer salir de ahí. Dice, hay una necesidad necesaria. Necesito que estés allá. Necesito que estés en ese terreno, en ese lugar que a vos no te apetece tanto. Y a la iglesia, en este tiempo que estamos reflexionando, salir de una iglesia, digamos que está acomodada, tranquila, sin sobresaltos,
El Espíritu Santo nos está moviendo, está haciendo todo el esfuerzo para que nosotros empecemos a salir a aquellos lugares que no tenemos muchas ganas de ir. A compartir con esa gente que del todo no... ¿Se dan cuenta? Para Pedro, y lo va a decir en el versículo 28. Vamos a leerlo, el versículo 28 igual. Cuando Pedro llega a aquel lugar, Pedro les dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Mire si usted invita al pastor y el pastor llega y le dice así, ustedes saben que esto es lo desagradable que puede ser. Mire, lo que Dios estaba haciendo con Pedro cuando le dice, mata y come, y él dice, no, Señor, yo nada inmundo, nada impuro ha entrado en mi boca. Tenía que romper, permítame la palabra, esa barrera mental que él tenía respecto a estas personas. Porque no se trata de animales impuros. Se trata de estas personas que ellos consideraban impuras, porque no tenían las mismas costumbres, porque no compartían la misma forma de acercarse a Dios. Ellos eran politeístas, los romanos creían en infinidad de dioses, pero Dios quería revelarse también a ese pueblo. Dios quería salvarlos también a ellos. Y quería utilizar a Pedro como una herramienta. Ayer hablábamos de las herramientas, ¿verdad? Bueno, nosotros somos herramientas en manos de Dios para llevar su palabra, su mensaje. Debemos estar dispuestos a dejarnos que el Señor nos use, que use nuestras vidas, que use nuestros recursos, nuestras capacidades, lo que el Señor ha puesto como don, como talento. Todo eso. Cuando ponemos todas esas cosas en las manos de Dios, de verdad, en ese momento le estamos diciendo, Señor, te amo. Porque el amor, si queda solo en palabras, no dice nada. ¿Se da cuenta? Pero cuando pones tu vida, cuando pones todo tu ser, todas tus horas, de verdad le estamos demostrando cuánto amor tenés por el Señor. Entonces el Señor está sacándolo a Pedro de esta barrera mental que tenía. Y por eso es que cuando llegamos al versículo 34 dice, ahora veo, ahora me doy cuenta. Dios no tiene favoritismos. Pero hasta ese momento, mire, si Pedro no rompía con esta barrera mental, la misión que tenía por delante quedaba obstruida por esa barrera. Porque habían predicado en Jerusalén, habían predicado en Judea, toda la provincia, y habían llegado hasta Samaria. Pero el mandato del Señor fue hasta dónde llevar el mensaje. Hasta lo último de la tierra. Y este grupo de judíos que vivía ahí, habían logrado vencer las barreras de llegar a los samaritanos, que ya era bastante. Pero ir a tierra gentil, ir a predicarle a estos gentiles, solo el Señor podía obrar en sus mentes. ¿Qué barreras tendrá que sacar el Señor o estará buscando que nosotros quitemos de nuestras mentes y de nuestros corazones para hacer la misión que tenemos encomendada? Este mensaje que comienza diciendo, ahora veo que Dios no tiene favoritos o no hace favoritismo, es muy necesario que lo tengamos asimilado. A los discípulos les costó bastante entender esto. Porque en un momento pensaron que solo ellos, este grupito pequeño, tenían ese gran privilegio. Se estaban equivocando. La salvación es para toda la humanidad. Para todos.
Qué triste cuando somos excluidos. ¿Le pasó alguna vez? Todos hemos vivido la exclusión de algún lugar, de algún grupo, a veces de la familia. Qué triste. Pero qué maravilloso es saber que Dios no hace favoritismo. ¿En quién de los dos estaría obrando más el Señor? ¿En Cornelio o en Pedro? ¿No estaría obrando en los dos? Si no hace favoritismos. En este Cornelio que estaba a tientas, podemos decir, buscando, Dios está obrando y manda un ángel y le dice, mirá, hay un mensaje que necesitas escuchar. Estás haciendo las cosas bien, pero este mensaje no se puede cambiar. La esencia del Evangelio es lo que leímos al principio. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eso es lo que la sociedad necesita escuchar. Y así como como Dios estaba obrando en Cornelio, en Pedro, el pescador. ¿Se acuerda del pescador? Pedro, el viejo pescador, tenía que cambiar su mentalidad. Dios le estaba poniendo todo para que él pueda hacer la misión. Él se tenía que dejar moldear. ¿Estás dispuesto a dejarte moldear en este tiempo? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.